Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Alama ESG Consulting, donde constantemente estamos desarrollando e invitando a las personas para que se incorporen en el tema de sostenibilidad, como herramienta, como procesos, como control, como prácticas empresariales. Y hoy estoy acompañado por el señor Flores. Don Gustavo, un buen amigo, un viejo amigo, una persona que no solamente conoce de temas de sostenibilidad, sino que también su trayectoria profesional lo incorporan como contador privado, contador público, abogado y notario, participante y miembro de el Instituto de Auditores Internos, docente, y toda la capacidad profesional que ha demostrado a través de todos estos años de su ejercicio en diferentes actividades, en diferentes instituciones y organismos. Así es que, don Gustavo, qué gusto tenerlo el día de hoy acá. Igual, y que sea parte también de este proceso que estamos desarrollando en Alama ESG Consulting. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Realmente es un privilegio la deferencia que has hecho en que podamos compartir un ratito, un espacio importante, sobre todo, y que podamos cumplir la expectativa y generar valor en este tema tan trascendental para la sociedad. Dices varias cosas interesantes. Primero, compartir, y el compartir debe ser una de las constantes en las actividades que realizamos. Y creo que está totalmente inmerso en los temas de sostenibilidad cuando hablamos de la parte social. Transmitir el conocimiento, la experiencia que hemos acumulado en estos años también es un valor sumamente importante para que otras personas puedan seguir nuestros pasos, y por eso es que el acompañamiento y principalmente los procesos de capacitación cumplen ese rol tan importante en la sociedad y en el quehacer empresarial. Totalmente de acuerdo. Gustavo, vamos a empezar hablando sobre la sostenibilidad con enfoque financiero. Primero, ¿por qué sostenibilidad? ¿Qué es sostenibilidad? ¿Por qué enfoque financiero? ¿Por qué en las organizaciones? Bueno, a mí me parece, Antonio, que el contexto general de sostenibilidad y sobre todo esa vinculación que hace con el enfoque financiero va muy relacionado a lo que ha venido trascendiendo en las mejores prácticas internacionales, en donde estuvimos acostumbrados a que los efectos particulares que se repercutían en las organizaciones eran solamente aquellos que podíamos cuantificar. Hoy, precisamente, el tema de atributos y la parte de cualidad de la información o de los procesos genera aspectos mucho más fundamentales y de un alcance mayor en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, pues definitivamente venimos a esa vinculación, a la posibilidad de sumar 1 más 2, 3, lo que son obviamente criterios en materia de ambiente, en materia social y sobre todo de gobernanza. Y es que, Gustavo, con la incorporación de las normas de sostenibilidad NIF S1 y NIF S2, que entraron en vigencia a partir de enero 2024, aunque también que tenemos que tomar en cuenta que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica también se pronunció en relación con la vigencia o con la entrada en vigencia de estas normas. Estas normas lo que vienen es establecer una serie de condiciones para las organizaciones, de que efectivamente entren en la era de la sostenibilidad y que estos informes se conviertan en una herramienta o en un instrumento que permita tomar decisiones. Sí, claro, como vos lo decías, y en algún momento que hemos compartido otro tipo de foros lo escuchábamos, Costa Rica, a través obviamente de su representante, en este caso el Colegio de Contadores Públicos, ha tomado el interés particular, y pues sí hay que hacerle ver a todos los amigos que nos van a escuchar y que nos ven, por supuesto, la idea de que hay un transitorio, ¿verdad? Y entonces ese transitorio para efectos nuestros en Costa Rica arranca para efectos de enero 2025. Ahora bien, como lo decías, bueno, cuando estamos hablando de la vinculación de todos estos criterios, y vos decías de enfoque financiero, como para si podemos empezar a entrar en materia específica, Antonio, hay dos detalles importantes que a través del tiempo las instituciones, las empresas y las organizaciones, para poder permanecer con vida, tienen que valorar. Y sin duda es el corto
y por supuesto a largo plazo. Claro. Ok, entonces, ¿dónde medimos ese corto plazo en materia de sostenibilidad financiera o de enfoque financiero? Básicamente porque toda esta normativa que mencionas debe generar una protección y debe ser un coayudante para que haya rentabilidad económica en el corto plazo. Pero ahí no quedan las empresas. ¿Dónde queda el enfoque fundamental de las empresas? En la sostenibilidad sí, pero en el largo plazo tenemos que pensar en la creación de valor. Hablamos, y quiero resaltar dos puntos importantes que mencionaste. Si bien es cierto, hay un periodo de transición porque son normas nuevas, y tanto el IFRS, el ISSB y el mismo Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en el momento en que pronuncian la adopción, se establece un periodo justamente para conocerlas, interpretarlas y empezar a preparar informes. Pero recordemos que son comparativos. Y aunque se está hablando de que el primero es voluntario, sí es un comparativo con el 2024. Entonces, lo querramos o no lo querramos, ya las normas están acá y debemos empezar a trabajar con ellas. Lo otro que mencionabas, el tema de resiliencia, ¿verdad? La resiliencia empresarial, y es no solamente a trascender a través del tiempo, no solamente tenemos que considerar el hecho de que se genere ese cambio para incursionar en temas de sostenibilidad, sino que también se prevé crecimiento en las organizaciones. Quizás precisamente ese crecimiento se va a generar, ¿por qué? Porque cuando hablamos de sostenibilidad financiera, ¿eso qué implica, Antonio? Precisamente implica la gestión responsable de los recursos, la reducción de riesgos relacionados con el cambio climático y, por supuesto, la mejora de un concepto que hoy en día afecta mucho a las organizaciones, como es la reputación corporativa. Entonces, Gustavo, ya aquí, para ir entrando un poquito más en el tema, estamos hablando de la incorporación de los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza, donde las organizaciones tienen que demostrar que efectivamente tienen ese comportamiento y esa responsabilidad ambiental, que en los temas sociales se están incorporando una serie de responsabilidades o de criterios administrativos muchísimo más enfocados en distribución y atención de temas sociales y, como gran elemento, todo lo que tiene que ver con gobernanza. A partir precisamente de esta norma y de precisamente hablar de aspectos en materia ambiental, en materia por supuesto social y gobernanza, sin lugar a dudas tenemos un efecto, y es lo que decías, tienen ya la cúpula, la alta dirección, la alta gerencia, los consejos directivos, que tener en claro estos tres conceptos a efectos de la toma de decisiones, tanto financiera como operativa de su empresa. Y es que, Gustavo, en estos términos ya podemos estar hablando de un responsable de sostenibilidad en las organizaciones, un comité dentro de las organizaciones. De la misma manera, si son pymes, si son grandes contribuyentes, si son empresas controladas, dentro de la organización tiene que seguirse una línea para que la toma de decisión, los criterios totalmente enfocados en sostenibilidad, como lo acabamos de mencionar, realmente tenga esa trascendencia en toda la organización. Ahora, hay un punto importantísimo. Recordemos que desde la perspectiva del cumplimiento, de la adherencia de estas normas, obviamente como mejores prácticas internacionales, donde ya van a ser obligatorias, sobre todo, y lo vimos hace algunos días con la participación o la introducción de estos temas a nivel del sistema financiero nacional, pues ahí traigo algo tan importante, o se me viene a la mente algo tan importante. El compromiso de las empresas en materia de sostenibilidad, sin lugar a dudas, va a ayudar a esa continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque hoy en día ese tipo de prácticas atrae al inversionista. Y entonces el inversionista en esa línea va a estar interesado en aquellas empresas que están comprometidas con prácticas sostenibles. Y también tenemos que hablar de la responsabilidad de las organizaciones. De hecho, ya nosotros observamos bancos con líneas de crédito que le llaman créditos verdes. Vemos las compañías aseguradoras también teniendo todo ese tipo de precauciones a la hora de que van a generar un seguro para una empresa, para una producción, para un periodo de cultivo, donde se demuestre que efectivamente esas prácticas sostenibles están vigentes.
Y aquí también, Gustavo, entramos a un tema de globalización. Y lo que nosotros producimos, ¿a qué destinos va? ¿Es únicamente para el mercado nacional? ¿Se está exportando a nivel internacional? ¿Se están cumpliendo estas normas? Porque voy a hacerte una consulta, desde tu criterio profesional. Si bien es cierto, estamos hablando de las normas y su cumplimiento, hay otra condición que es el mercado. Y el mercado se mueve más rápido que el tema de las normas. Entonces, ¿estamos o no estamos obligados a preparar estos informes? Desde mi perspectiva profesional, considero que más que una obligación es una necesidad y una responsabilidad. Pero hay que tomar en cuenta algo, Antonio, y es que debe existir un equilibrio entre el crecimiento económico y la responsabilidad social y ambiental. Entonces aquí, para llevarlo en un orden y en una línea correcta, deberíamos estar pensando que lo primero que tenemos que hacer es incorporar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, para que a partir de esos criterios que se establezcan en la organización, sigamos la línea del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que también es otro tema sumamente amplio y que debemos conocer para que estos 17 objetivos que están incluidos en la Agenda 2030 realmente se puedan cumplir. Y una vez que hemos continuado con este proceso, ahora sí hablemos de las normas de la NIFES 1 y de la NIFES 2 para que podamos cerrar con la preparación de los informes. Sí, claro, pero bueno, ya mencionabas algo, si hacemos como una secuencia lógica de todo este proceso, a partir del entendimiento claro de la vinculación de esos tres factores, ¿verdad? Y que va a tener una influencia directa en las decisiones operativas y financieras, sobre todo bajo el escenario de sostenibilidad con enfoque financiero, ya que lo mencionábamos, también aquí entra a regir la importancia de qué estrategia sostenible debe desarrollar una organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es parte vital o va a ser aquella evidencia que sustenta esos informes sobre los cuales estás conversando. Ahora, desde mi perspectiva, es crucial para la supervivencia y el éxito a largo plazo de las organizaciones estas estrategias. ¿Por qué? Porque van a permitir adaptarse a los cambios regulatorios, a las expectativas de los consumidores y quienes cada vez valoren más productos y servicios, y ahora lo decías, bueno, ¿hacia dónde van nuestros productos? ¿Hacia dónde van nuestros servicios? ¿Quiénes son realmente los compradores de esto y qué efecto hace? Entonces, estas estrategias sostenibles dentro de su desarrollo nos van a ayudar no solo a esos elementos, sino también a mitigar los mismos riesgos operativos y financieros que están asociados ¿a qué? A los factores de ambiente. Y es que aquí acabas de tocar otro tema súper importante, que es riesgos y oportunidades. Lo vemos en la actualidad, Gustavo, y es que el cambio climático realmente está afectando muchísimo. Se dice que a nivel latinoamericano es de las regiones del mundo donde hay una mayor afectación y vemos fuertes inviernos, vemos tormentas tropicales que afectan Centroamérica, el Caribe. Recientemente también había una noticia en Brasil de inundaciones que no se veían en muchísimos años. Esto ha generado un cambio sumamente fuerte y por eso es que las empresas no solamente deben incorporarlo, y lo decías ahora, no necesariamente como una obligación, debe ser una práctica, debe ser el convencimiento de que sí se requiere hacer un cambio. Pero cada quien lo toma de la manera que más le convenga y de qué forma está afectando la manera de hacer negocios. Ok, ahí tocaste un tema importante, riesgos versus oportunidades. Ok, y mencionaste dentro de un contexto particular el común denominador del cambio climático. Ok, Antonio, debemos comentar de que en el precisamente último Foro Económico Mundial se establecen el top de los 5 riesgos de 2024. Antonio, el top 5, quien lo lidera precisamente como riesgo número 1 en el mundo y en las organizaciones es el cambio climático. Y es por ello, Gustavo, que incluso en la última reunión de la ONU en septiembre del año pasado se da tanto énfasis en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es que tenemos una emergencia.
tenemos una condición que ha variado muchísimo el planeta tal como lo conocemos y el estilo de vida que tradicionalmente hemos desarrollado. Así es que las decisiones tienen que ser inmediatas y por eso ahora se habla más fuertemente de los compromisos empresariales en temas de sostenibilidad. Y esos compromisos no solo los tenemos que ver desde el contexto del entorno interno, sino también el externo. Ya mencionamos el externo, pero a nivel interno, un compromiso como tal, ¿qué puede generar? ¿Qué valores, digamos, agregados nos llevan? Bueno, que a nivel interno, primero, promueve un entorno laboral positivo, ¿ok? Atrae y retiene talento potencial que obviamente debe compartir y comprometerse con dos aspectos importantísimos, como es básicamente los valores de responsabilidad y sobre todo de ética corporativa. Definitivo que no podemos pensar de que el toro va a estar al otro lado de la barrera. Debemos comprometernos, debemos realizar todos estos cambios. Y es que, Gustavo, principalmente con las normas de sostenibilidad, se da una variación en el rol que normalmente hemos cumplido en las organizaciones, la parte financiera, los contadores, los analistas financieros, los que normalmente procesamos datos dentro de las organizaciones para producir información cuantificable. Yo creo y quiero que resaltemos también este tema porque a partir de la incorporación de estas normas no solamente se varía el rol del contador, sino que nos da un protagonismo adicional a la hora de que digamos que no solamente vamos a preparar los estados financieros tradicionales o de uso general, sino que ahora también tenemos los informes de sostenibilidad. Sí, vamos a ver, yo considero un tema sumamente importante porque estos informes nos van a ayudar también a determinar qué tan responsable y eficiente es la operación o la capacidad de la empresa para operar en un sistema de sostenibilidad. Ahora, te decía, en ese top 5, donde el primer riesgo señalado para 2024 es el tema del cambio climático, me lleva a algo más importante y es desde la perspectiva profesional que mencionaste del contador. ¿Ok? Y del contador como preparador de esa información, pero también de la otra parte, ¿ok? De lo que podríamos llamar eventualmente una cuarta línea, que es el auditor. ¿Por qué razón? Porque estamos frente a riesgos emergentes, Antonio. Y si vos y yo, que obviamente somos de vieja data, nos recordamos, difícilmente nos podíamos visualizar gestionando en la administración riesgos de esa naturaleza, y mucho menos nosotros generando monitoreo, un seguimiento o una evaluación de un riesgo emergente. ¿Eso qué implica? Por eso hablábamos ahora del tema de reputación corporativa, el tema ético, porque son elementos distintos en función a una naturaleza financiera operativa a la cual estábamos acostumbrados décadas tras décadas. Entonces, Gustavo, podemos hablar de riesgos en la profesión contable, y esto significa no estar emitiendo los criterios de manera oportuna, y lo vamos a enfocar desde el contador de la empresa, del auditor externo e incluso el auditor interno, en todas estas condiciones y poder demostrar que efectivamente se está realizando y se están preparando estos informes. Porque en principio estos informes van a revelar aspectos meramente de cumplimiento. Y entonces a partir de ahí vamos a denotar una serie de características y circunstancias, y acordémonos, o sea, desde el inicio de todo lo que esto ha significado, a partir de las normas internacionales de información financiera, de los marcos para la preparación de información financiera, es precisamente saltar de esa zona de confort sobre la cual estuvieron los profesionales de nuestra área durante muchísimos años. Bueno, yo sigo pensando en oportunidades, yo sigo pensando en visión para sacar ventaja de todo el cambio que se está dando en este momento y principalmente en sostenibilidad para el crecimiento profesional y para el crecimiento de las organizaciones. Gustavo, vamos a ir a un corte comercial y ya continuamos con el programa, así es que continúen conectados.
En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales, surge una figura clave en las empresas modernas, el Chief Sustainability Officer, o CSO. El CSO o director de sostenibilidad es mucho más que un título corporativo. Es un ejecutivo de alto nivel responsable de liderar e implementar estrategias de sostenibilidad en una organización. Como Chief Sustainability Officer, mi misión es integrar la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia empresarial. Soy el responsable del cumplimiento con regulaciones y legislaciones, identificación de oportunidades y riesgos, promoción de la innovación en sostenibilidad, educación y concienciación interna. Mi trabajo implica ser un estratega, capaz de anticipar tendencias y cambios en el panorama de la sostenibilidad y adaptar las estrategias de la empresa en consecuencia, establecer objetivos claros y alcanzables, asignar recursos de manera eficiente. El CSO trabaja en estrecha colaboración con todos los departamentos de la empresa, garantizando que la sostenibilidad esté integrada en cada aspecto de las operaciones comerciales. La sostenibilidad no es solo responsabilidad de un departamento, es responsabilidad de todos nosotros. Trabajando juntos, podemos crear un impacto positivo significativo. El CSO impulsa la innovación, buscando constantemente nuevas formas de mejorar la eficiencia, reducir residuos y crear productos y servicios más sostenibles. La sostenibilidad también es sinónimo de adaptación. Debemos estar dispuestos a cambiar, a evolucionar hacia un futuro más sostenible. Nos encontramos en el programa de Alama ESG Consulting, donde desarrollamos temas enfocados en sostenibilidad y totalmente relacionados con la parte económica o financiera de las organizaciones. Hoy me acompaña don Gustavo Flores y realmente la hemos estado pasando muy bien, porque no solamente es un tema que nos apasiona, sino que es un tema sobre el cual hemos venido trabajando ampliamente en los últimos años. Así es que, don Gustavo, hablemos un poco sobre la triple línea de acción en economía. Ok, cuando nos preguntan o se refieren a la triple línea de acción económica, pues básicamente es un enfoque interesante. ¿Por qué? Porque es un enfoque de negocio que lo que nos ayuda es a evaluar el rendimiento de una empresa, pero no solo en términos financieros. Y ahí es donde yo me refiero, decíamos antes del corte, de que hay que olvidar y dejar esa zona de confort donde estábamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese enfoque de negocio que evalúa precisamente el rendimiento también va en función de términos de impacto ambiental y social, ¿ok? Que es pues obviamente lo que hoy conocemos como ESG. Ahora, la línea económica, ¿qué evalúa, Antonio? Rentabilidad, crecimiento financiero, la línea social, o sea, empezamos a sumar y precisamente no a restar. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ¿qué mide la línea ambiental? El impacto de las actividades de la empresa dentro del ambiente, pero dentro de la perspectiva de lo que decíamos al inicio, el tener un enfoque financiero también puede generar una atracción de inversionistas y muchas compañías donde están desarrollando proyectos, por ejemplo, como los que desarrollamos en este momento en Costa Rica, en el sector norte, en Guanacaste, definitivamente aquellos que generen o por lo menos logren demostrar compromisos de esta naturaleza, sin lugar a duda van a tener un impacto financiero importante. Gustavo, ¿podríamos estar hablando que en la incorporación de estos criterios y el desarrollo de estrategias sostenibles, las empresas podrían encontrar más bien más oportunidades, más desarrollo, más crecimiento económico? Absoluto, totalmente. Desde mi perspectiva, no solo profesional, sino como ciudadano, considero importantísimo. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, hablemoslo, en la misma línea de la triple línea de acción económica. ¿Cuál es la idea? Minimizar la huella ecológica precisamente en materia de... A partir de eso es como un boomerang. Y es un boomerang donde evidentemente va a permitir todo lo que hoy mencionas. Entonces, el poder generar estos cambios a nivel organizacional que sumando van a repercutir en una sociedad y por supuesto en un país, van sin lugar a duda a tener una variable, una fórmula, y es sumar, sumar.
O sea que vamos a encontrar mejores condiciones en el valor empresarial integral. Absoluto. Vamos a mejorar la cadena de valor. Vamos a generar encadenamientos empresariales, encadenamientos con los colaboradores, Totalmente. encadenamientos con inversionistas y otras partes relacionadas o interesadas en las organizaciones. O sea que sí es una oportunidad, sí es una opción, obvio. Hay que analizar los riesgos para tener claridad de a qué se puede exponer una organización. Y aquí podemos los riesgos enfocarlos incluso en dos sentidos. El no entrar en la era sostenible o no estar preparados para todos estos cambios. Totalmente. Y más que analizar, aquí se requiere una gestión integral de riesgos. Y esa gestión integral de riesgos que pues nos va a permitir identificar, analizar y demás, nos va a llevar a que tengamos esa respuesta que vos decías. Si nos conviene más estar sobre una era o de repente hacernos a un lado de la era. Corriendo el riesgo de ser desplazado en el mercado por no estar justamente en esta Bueno, corriente. porque hoy hay a nivel mundial, incluso a nivel nacional, las posibilidades de que todas aquellas empresas, digámosle así, que tienen sello verde, como algunos ya obviamente están lanzando sus productos, sin lugar a duda ya está denotando que los efectos son positivos. Y es no que, son efectos si lo ves, negativos. Gustavo, incluso las campañas de publicidad, las campañas de imagen que están haciendo las empresas, en algunos casos se están enfocando más en el compromiso sostenible que en los atributos tradicionales que han mostrado sus productos. Y eso se ve bien para los consumidores. Okay. Y es que, Gustavo, perdón, pero el tema de sostenibilidad no es nuevo. En Alama tenemos datos de desarrollo de procesos de sostenibilidad desde el año 476 después de Cristo. O sea, la humanidad siempre ha venido tratando no solamente de disminuir esa huella en las condiciones que sean, no es lo mismo en el año 476 a lo que estamos viviendo ahora en el 2024, las consideraciones, las implicaciones son mayores, pero hay un compromiso. Se dice que a nivel mundial ya hay más de 4.500 empresas que vienen preparando informes de sostenibilidad. En Costa Rica hay 42 empresas que vienen preparando sus informes y aparte de eso hay algunas que tienen hasta más de 20 años de hacerlo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Incorporar la NIFC 1 y la NIFC 2 en esos informes. Así es, totalmente. Y bueno, ¿qué nos va a ayudar o en qué va a ayudar a las organizaciones esa implementación? Bueno, básicamente porque la NIFC 1 y la NIFC 2 garantizan la transparencia y comparabilidad, pero de la información financiera y no financiera de las compañías. Hablamos de rendición de cuentas. Correcto. Y entonces ahí es donde se involucra el tercer elemento, que es de gobernanza. Y entonces la gobernanza en función de rendición de cuentas es un tema de responsabilidad, no de responsabilidad. ¿Ok? Conforme a cómo yo actúo, estoy en la obligación o en el compromiso moral y social de responder ante los actos que ejecutan esas organizaciones, las cuales yo represento. Gustavo, y es que en los últimos años, nosotros dos hemos estado participando en capacitaciones, en acompañamiento empresarial, en temas de sostenibilidad. Y aquí hay una gran interrogante que queda al final de estos procesos, y es, ¿qué sigue? Y pocos se dan ese chance de analizar qué es lo que sigue. Porque nosotros podemos hoy desarrollar aquí una charla sobre las normas y la gente entiende qué es lo que vienen a implementar. Pero realmente, ¿cómo se hace para desarrollar esas estrategias partiendo de cero? Y en Alama estamos aprovechando oportunidades, que es lo que estamos hablando en el transcurso de este programa. Y hemos desarrollado 2 estrategias de acompañamiento empresarial para que nos tomen en cuenta, pero también para que vean que hay muchas oportunidades de incorporarse sin pensar en que es un nuevo impuesto, como lo creen muchas personas, me va a costar demasiado caro, como tampoco podría darse si se sigue el procedimiento desde una condición muy sencilla, y es que estamos haciendo desde el acompañamiento de cero, de una persona o de una empresa que no ha desarrollado ninguna estrategia de sostenibilidad. Y les vamos a hacer el acompañamiento, lo que decíamos anteriormente, incorporar dentro de la organización los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Ok, Antonio. Establecer ese comité o ese responsable
de sostenibilidad en la organización? Yo creo que a partir de la oportunidad que tuvimos recientemente en la presentación a nivel de CONACYF de todo el tema y el lanzamiento y la obligatoriedad y la implementación de estas normas, eso nos conlleva que muy probablemente, acordémonos que en materia del Sistema Financiero Nacional ya existen acuerdos, o reglamentos establecidos para el tema de gobierno corporativo de idoneidad. Dentro de eso, precisamente se destaca lo que conocemos como los comités técnicos de la norma, donde tenemos un comité de auditoría, donde tenemos un comité de riesgos, donde tenemos un comité de nombramientos, un comité de remuneraciones, y muy probablemente, Antonio, el quinto comité en materia de gobernanza, obligado por el tema de cualquier ente supervisor, sin lugar a duda, va a ser precisamente un comité que vele por la sostenibilidad. Ya hay cultura. Correcto. A nivel general. Lo que hace falta es puntualizarlo en sostenibilidad. Pero ya lo mencionabas, entonces digámosle a la gente qué significa desarrollar una práctica de cero, que es precisamente la intención a nivel de tu organización, y es lograr esa transformación integral de la cultura de las operaciones de esa empresa. Ahora, ¿cómo inicia ese proceso? Con el compromiso de la alta dirección y la definición clara de sostenibilidad. Y el nombramiento de ese comité o esos responsables que van a estar al frente de esas prácticas y de esas decisiones corporativas. Ahora, esto es transversal, Antonio. ¿Esto qué representa? Que no es un tema solo de responsabilidad, sino de tema funcional. Y es fundamental que se involucre a todos los niveles de la organización si nosotros, obviamente, de manera estratégica queremos alcanzar éxito. Totalmente de acuerdo. Y eso nos llevará no solamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, a la incorporación de las normas. Y realmente lo que está esperando mucha gente es empezar a ver los informes de sostenibilidad. Porque cuando damos las capacitaciones, la primera pregunta es, ¿y hay casos en este momento? Queremos reiterar nuevamente que a nivel global las normas entraron en vigencia en enero de este año y que por un tema de transición todavía estamos en la preparación de. Sí se encuentran informes, pero no con este enfoque, pero sí hay informes. Ahora, y también lo que decíamos, no deja de ser importante hacer ver que Costa Rica es pionero en el proyecto de los procesos de implementación a nivel de la región, y eso pues habla bien de ese primer paso, pero nos corresponde a otros, Antonio. Claro, es que debe darse ese proceso de seguimiento y esa transición del conocimiento. Creo que la experiencia que hemos acumulado es sumamente importante para que la podamos compartir. Y el otro proyecto, Gustavo, es el que en este momento no solamente nos tiene más emocionados, sino que también buscando los diferentes perfiles para que sea algo que venga a cumplir las expectativas de las organizaciones. Y es el Chief Sustainability Officer, o sea, un oficial de cumplimiento en las organizaciones para los temas de sostenibilidad. ¿Y qué es realmente la función particular de ese profesional? Es un alto ejecutivo que tiene como responsabilidad el desarrollo y la implementación de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Este rol implica coordinar esfuerzos, ¿verdad?, interdepartamentales que permitan integrar prácticas sostenibles en todas las áreas de la organización. Con libertad para toma de decisiones y con libertad en temas presupuestarios para que queden incorporados totalmente en las organizaciones. Y aquí es importante, Gustavo, porque la visión que tenemos como grupo es cómo desarrollar integralmente a ese profesional con el conocimiento suficiente para tener ese liderazgo y cómo incorporar dentro de las empresas ese conocimiento para que al final, cuando andan buscando a este profesional, sepan cuál es el perfil que debe cumplir. Entonces aquí tenemos las dos expectativas, los dos criterios, para dar las herramientas claras y directas para que nadie pueda decir, es que no sé cómo se hace, es que no sé cuál es el procedimiento, cómo implementamos la parte de toma de decisiones a la práctica dentro de la organización. Yo creo que aquí tenemos todos los elementos. Y aparte de ello, Gustavo, hemos pensado en un equipo en el cual tengamos una participación de equidad de género, tal como está establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un equipo internacional
porque nuestra meta no es solamente Costa Rica. En este momento estamos trabajando a nivel latinoamericano y a través de 12 módulos es que estamos llevando esta capacitación. Así es que a los que nos están viendo en este momento, nos van a ver a futuro, aquí están nuestros datos, aquí están nuestros contactos para que puedan hacer las consultas específicas sobre este programa y ser parte de la transformación. Don Gustavo es parte de los honorables instructores que tenemos en la conformación de ese equipo, así es que nos hemos preocupado por tener profesionales de muy alto nivel, que conozcan sobre el tema, que conozcan sobre normativa a nivel nacional, a nivel internacional, que puedan implementar prácticas en el sector público y en el sector privado, para que incorporemos absolutamente todas las actividades dentro del país o de los países en los cuales estamos trabajando, para que realmente demos esa solución a esa incógnita que está en este momento y ¿qué es lo que sigue? Nosotros damos la respuesta. Pues sí, ya lo dijiste, Antonio, ese segundo paso y ese tercer paso está en manos del proyecto de Alama y que pues definitivamente es un orgullo poder participar del mismo. Y como lo decías al inicio, ¿y todo esto es una obligación o es más bien una oportunidad para mejorar y crecer? Bueno, díganmelo a los amigos que a partir de este proyecto, de este modelo de capacitación, de esta especialización, ok, lo que buscamos es que se integre de manera robusta y estratégica la sostenibilidad en las operaciones de las empresas a través de un profesional que tenga idoneidad y competencia para llevar a cabo esa función. Y desde Alama queremos preparar y precisamente tener el recurso humano fundamental para que sus organizaciones puedan definitivamente implementar con éxito estos procesos. Entonces, Gustavo, yo deseo dejar en el aire y que sea usted el que conteste este interrogante. ¿Riesgo u oportunidad? Definitivamente que en el momento que incursionamos en temas sostenibles va a darse un cambio, pero la respuesta la tiene usted. Continúe viéndonos a través de estos programas de Alama ESG Consulting. Estamos totalmente seguros que van a ser de mucho beneficio a nivel personal, a nivel profesional y a nivel organizacional. Síganos en nuestras redes sociales, síganos a través de nuestra página web o de nuestro canal de YouTube, donde tenemos una cantidad de entrevistas que hemos realizado en los últimos 2 años con personas de mucho conocimiento en temas de sostenibilidad y ahora con enfoque financiero. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por ser parte de Alama ESG Consulting y don Gustavo, qué honor haber compartido con usted el programa de hoy. El honor es mío. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación.